Nadie te cuenta que a veces el camino es largo. Te cuentan el final, la foto del positivo, el anuncio en Instagram con la ecografía en la mano, el llanto de la felicidad, pero nadie te habla de todo lo que hay antes de eso, de los meses que pasan, de los ciclos que se van, de las veces que empiezas de cero, de las conversaciones que tienes contigo misma a las 2 de la madrugada preguntándote si esto va a llegar algún día. Vivimos rodeadas de historias de embarazos que parecen fáciles y cuando el tuyo no lo es, algo dentro de ti empieza a preguntar si hay algo mal en ti, si estás haciendo algo mal, si tu cuerpo te está fallando, pero no es eso. La realidad es que quedarse embarazada no siempre ocurre a la primera, ni a la segunda, ni de la forma en que lo habías imaginado. Y eso no significa que no vaya a ocurrir, significa que tu camino es tuyo, con sus tiempos, con sus etapas, con sus decisiones y que cada paso que das, aunque no lo parezca, te está acercando. Hay mujeres que conciben de forma natural después de meses de búsqueda. Hay mujeres que necesitan una inseminación. Hay mujeres que hacen una FIV o dos o tres. Hay mujeres que llegan a la ovodonación y encuentran ahí su camino. Y hay mujeres que en cada una de esas etapas han tenido que tomar decisiones que nunca imaginaron tener que tomar. Y las han tomado, con miedo, con dudas, con información incompleta, a veces, pero las han tomado. Eso es fortaleza, aunque en ese momento no se sienta así. Hoy hablamos del recorrido, de lo que nadie te explica cuando empiezas, de los mitos que circulan y que hacen más daño de lo que parece, de cómo saber cuándo es el momento de dar el siguiente paso, de cómo gestionar ese entorno que a veces, sin querer, duele, y de lo que puedes hacer en cada etapa para cuidar tu cuerpo y tu mente. Yo soy Maricruz. Y yo soy Miriam. Medicina, Emoción emoción y y nutrición. nutrición. Las tres piezas que nadie junta. Hasta hoy. Bienvenidas a Adri. Triángulo Fértil. Bueno, bienvenidas al quinto episodio de Triángulo Fértil. Miriam, qué bien tenerte aquí de nuevo, hoy sin invitadas, solo las dos. Y hoy nos toca hablar de algo que creo que muchas mujeres necesitan escuchar, que el recorrido en la búsqueda de embarazo no siempre es recto, que hay etapas, que hay decisiones, que hay momentos en los que el camino cambia. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. Miriam, desde tu experiencia tanto personal como profesional, ¿cómo describirías tú ese recorrido emocionalmente? Hola Maricruz, ¿qué tal? Pues mira, encantada de arrancar este episodio porque lo encuentro súper interesante e importante pararnos en este punto del recorrido. Porque es lo que tú decías en la intro, ¿no? A veces pensamos que va a llegar enseguida el embarazo, etcétera, pero muchas veces no es así. Por desgracia, pues se nos puede alargar, podemos estar meses o años y necesitar otras técnicas que nos ayuden. Y eso emocionalmente afecta. Yo lo definiría como una montaña rusa. Tiene subidas, tiene bajadas, tiene alguna recta, pero también tiene loopings, ¿sabes? Porque emocionalmente necesitamos afrontar cada una de las etapas que nos vamos a ir encontrando en esta búsqueda de embarazo que realmente no sabemos cómo va a ser, porque para cada mujer es diferente y para cada hombre también. Al final, cada uno tenemos nuestra realidad a nivel de salud, a nivel emocional también. Y cuando contamos con herramientas emocionales, nos es mucho más fácil ir sobrellevando todas estas etapas e ir afrontándolas. Pero a veces nos puede coger en momentos delicados de nuestra vida, personal, profesional, y todo suma. Entonces a veces el camino se hace mucho más difícil. Cuando tú inicias tu búsqueda de embarazo, emocionalmente, pues es un gran paso, lo haces con mucha ilusión, lo haces con muchas ganas, ¿no? Con entusiasmo, con mucho deseo, pero claro, a medida que este camino se va alargando, va cogiendo curvas, se va complicando, empiezan a llegar esas pequeñas trabas que a veces aparecen y que no esperabas, pues esa ilusión, ese deseo, esa fortaleza se puede ver un poquito afectada. Y ahí es cuando debemos decir, a ver, mm, tengo que prepararme para afrontar este momento. Estamos acostumbradas a hacerlo solas,
porque tenemos a nuestro entorno, tenemos a nuestra pareja, pero a veces no estamos preparadas para ello. Entonces, sí es importante emocionalmente poder sobrellevar este vagón en la montaña rusa y poder coger bien las curvas, porque las tendremos que coger. Pero si vamos preparadas, tendremos herramientas para no salirnos del guión, ¿no? De la curva y poder seguir avanzando y superando cada una de las trabas que nos podamos ir encontrando en este camino, que nunca sabemos cómo va a ser, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo desde la parte nutricional lo que veo es que cada etapa del recorrido tiene unas necesidades distintas. No es lo mismo una mujer que lleva 3 meses buscando de forma natural que una mujer que está en su segundo ciclo de FIF o que acaba de recibir una recomendación de ovodonación. El cuerpo necesita cosas distintas en cada momento y muchas veces pues, nadie te da esa información específica. Cuando una mujer está en una fase de búsqueda natural, pues lo primero que hago es preguntarle sus hábitos, su alimentación, si tiene algunas analíticas básicas que muchas veces no están completas, como siempre hemos hablado en episodios anteriores, Correcto. la ferritina, la vitamina D, la función tiroidea, la homocisteína, Sí. cosas que son muy simples, pero Mm. que cuando están desequilibradas, pues dificultan quedarte embarazada. Y esas pequeñas cosas se pueden corregir, ¿vale? En muchos casos, en 3 meses, como siempre digo, de trabajo nutricional, el cuerpo responde de una manera sorprendente. O sea, lo veo a diario en las consultas. Y cuando el camino lleva a una clínica, a una inseminación o a una FIV, la nutrición cambia. Hay que preparar un cuerpo para la estimulación, para la punción, para la transferencia, para esa medicación que estás tomando. Cada fase tiene sus necesidades y llegar a esa consulta médica con el cuerpo bien preparado marca una diferencia real en esos Total. resultados. Y al final no es una opinión que tengamos, es que se ve en esa realidad. Y Correcto. muchas veces pensamos, ah, no, estaré baja de ánimo porque me siento cansada. No, no hay que, como siempre decimos, no normalicéis cosas que no son Correcto. normales. Correcto. Sí, Maricruz, es que al final, bueno, tanto tú como yo llevamos años Sí, viendo en consulta a pacientes, a mujeres, acompañándolas en este proceso de búsqueda de embarazo. Entonces, no nos basamos en ideales o en tópicos, nos basamos en la realidad, en lo que la nos realidad. estamos encontrando. Y hablando de esta realidad, Maricruz, te quiero preguntar, porque también escuchamos muchas veces y constantemente de nuestras mujeres a las que acompañamos, pues frases que muchas veces les han hecho sentir culpables o las bloquean incluso, no sé a nivel nutricional, ¿cuáles son estas frases que más te encuentras tú con las que llegan estas mujeres a tu consulta? Que las Pues pueden... hay varias, sí, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque hay muchas, pero hay varios que escucho constantemente y que al final a mí también me genera frustración porque hacen daño real. Y el primero es el estrés es la causa de que no te quedes embarazada. Lo escucho a diario. A diario lo escucho a muchos médicos, a profesionales que se dedican a esto. Entonces, este mito me parece especialmente cruel porque lo que hace es culpabilizar a la mujer de algo que no está en su control. O sea, el estrés crónico sí puede afectar al equilibrio hormonal, eso es cierto, pero no Ujú. es la causa de la infertilidad. Y decirle a una mujer que lleva meses o años buscando que, ay, es que está muy estresada, es reducir un problema médico complejo a algo que parece que es culpa suya. Y eso no es justo ni es cierto, 100%. Luego escucho, ay, come de todo y ya está, no necesitas hacer nada especial. Pues depende. Esto lo Claro. escucho mucho y ya hemos hablado de que cada mujer tiene una casuística distinta, tienen problemas de disbiosis, tienen un síndrome de intestino irritable, tienen una celiaquía. Entonces, cada cuerpo no es igual y no es comer y ya está. La nutrición en Totalmente. fertilidad no es comer sano en general, es una nutrición específica con tu sintomatología que varía según el momento del ciclo, según el tratamiento, según el diagnóstico que tú tengas. Y no es lo mismo una mujer con endometriosis que con reserva ovárica baja, que con una celiaquía, que Claro. con una vitamina D baja. Entonces, no hay una dieta, yo no hago una dieta para todas la misma, es imposible. Tienes que personalizar esa dieta.
Y lo Totalmente. tercero, que me parece bastante peligroso, es, no, si te relajas, si te vas de vacaciones, pues ya te quedarás embarazada. Pues lo he escuchado miles de veces. Yo también. A ver, entiendo que viene desde un lugar del cariño, que lo hacen, ¿no? Para minimizar ese problema real y bueno, y quizás puede retrasar la búsqueda real de ayuda de un profesional. Entonces, he visto mujeres que han perdido meses o años porque le han dicho, no, tú tranquilízate, tú vete de vacaciones y cuando estés tranquila ya te quedarás. Bueno, pues, a lo mejor necesitaban una información y un plan concreto de los siguientes pasos y no esperar porque han perdido tiempo. Claro. Entonces, me parece peligroso. ¿Tú con cuál estás encontrado en consulta? Pues Maricruz, me encuentro muchísimo también con esto de, no, claro, es que me dicen mis amigas que me relaje, que ya llegará y tal, pero es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Cada cuerpo es diferente y al final cada una tenemos una casuística distinta y no es porque estés estresada que no llega, ¿no? Obviamente que puede influir, pero al final, por ejemplo, mi caso, que no es que esté estresada, tengo mucho trabajo, pero lo llevo muy bien, pero tengo una celiaquía muy grave, la más severa que te puedas encontrar. Entonces, en mi caso, por mucho que estuviese yo en Punta Cana de relax tomándome un cóctel No lo delante ibas a del solucionar. mar, no me iba a poder quedar embarazada y No. evolucionarlo bien, porque sí me quedaba embarazada, pero mi cuerpo no estaba preparado para que evolucionase bien ese embarazo. Entonces, no por mucho que te digan eso, que te relajes, no te ayuda. Como tú dices, lo dicen desde el cariño, ¿no? Pero bueno, también me encuentro mucho con, oye, ¿y a qué esperas, no? Porque ya te has hecho mayor. Muchas mujeres, y me sorprende, porque además cuando les pregunto, bueno, dime tu edad, si no te importa, ¿no? A ver, ¿de qué estamos hablando? No, yo ahora pues acabo de hacer 35 o 36, claro, yo me quedo, digo, tranquila, ¿sabes? O sea, cuando ya además estamos en la parte de reproducción asistida, ahí la edad es diferente, sí que obviamente cuanto antes mejor, pero no es que llegues tarde, pero es la visión también de la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? De, no, claro, es que si pretendes ser madre con 40, bueno, ¿y tú qué sabes, ¿no? De cómo ha sido mi vida hasta ese momento, ¿no? ¿Qué casuísticas he tenido yo en la vida? Y si te llega el amor tarde, como es mi caso, ¿no? Que me llegó a los 39 años, entonces dices, bueno, pues no ha Y que habido. esos comentarios, desde mi perspectiva, hacen daño. O sea, por favor, esta sociedad tiene que dejar de preguntar, se te está haciendo tarde. Correcto. Por eso estamos aquí, Maricruz, hablando de la realidad, de lo que nos encontramos, ¿no? Sí, y que al final también la hemos vivido nosotras, porque tú tienes tu realidad que has vivido y que puedes hablar de ella al igual que yo, y esto es lo bonito de juntar esas dos realidades, eso que vemos en consulta y, y de que entiendan todas las mujeres que nos escuchan que no solo lo escuchan ellas, que es el día a día de esta sociedad. Sí. Entonces, Miriam, otra cosa de la que quiero que hablemos hoy, porque sé que es una pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio, es ¿cuándo es el momento de dar el siguiente paso médico? O sea, ¿cuándo sabe una mujer que ha llegado el momento de ir a una clínica o de cambiar de tratamiento? Desde tu parte emocional, ¿cómo ves tú este tema? Mira, me encuentro precisamente ayer, estuve hablando con una chica que estoy acompañando y esta mujer pues tenía 42 años, ¿vale? Lo pongo ya como un caso para que, porque a lo mejor otras mujeres se sienten identificadas, ¿no? Una chica autónoma, con mucho trabajo, con una pareja estable, etcétera. Y de repente, bueno, pudo hacer el tratamiento a través de la seguridad social en este caso y de repente bueno, la primera beta le salió negativa, intentó de golpe la segunda y ella misma después de la segunda, porque le dejaron un mes tras otro, ¿vale? Fue todo seguido, ella paró y es lo que ayer estábamos trabajando, ¿no? Porque se sentía emocionalmente que no podía más.
Entonces ya le estaban preparando la tercera y fue ella la que puso un stop, ¿no? Al final es importante hacer caso a lo que nosotras estamos sintiendo y viviendo dentro, porque es normal que la parte médica quiera tener esa urgencia, pues porque obviamente el factor tiempo en todo esto es importante, en la búsqueda de embarazo, cuanto antes obviamente mejor, más favorece, ¿no? Pero también he escuchado a muchos médicos que te dicen, bueno, como es mi caso con la celiaquía, necesitas sanar 6 meses, tu cuerpo 8 meses, no pasa nada ya, ¿sabes? Entonces, al final emocionalmente, tú tienes que ir haciendo caso a tu cuerpo y a tu mente y decir, bueno, ahora no estoy preparada, pues no voy a dar el siguiente paso para ir a una siguiente in vitro, pero si estás en un momento de búsqueda de embarazo de forma natural, ¿vale? Tú has ido a tu ginecólogo, llevas. Depende de la edad, te dicen, bueno, pues intenta de forma natural 6 meses o un año. Cuando a ti ya te está dentro de ese tiempo, de ese periodo, emocionalmente esto afectando, porque ves que cada mes cuando te llega la regla es un drama para ti, porque no quieres que llegue, o porque ves que te estás empezando a obsesionar con el objetivo de que llegue el embarazo, cuando todo esto te está afectando es hora de dar el siguiente paso, pero ya no solo de ir a una clínica de fertilidad, de tú prepararte bien para todo lo que vaya a venir, emocionalmente, nutricionalmente. Es lo que nos encontramos, ¿no? Que hoy en día todavía las mujeres no están muy interiorizadas de trabajar también la parte emocional y nutricional en la fertilidad, ¿no? Entonces, creo que es clave cuando ellas detectan que está llegando una parte de obsesión en la búsqueda de embarazo, sea natural o de reproducción asistida, pues que digan, vale, tengo que hacer algo, tengo que ocuparme de este tema emocionalmente, nutricionalmente o ir a tu médico y tu ginecólogo te dirá, vale, tienes esta edad, tienes esta casuística, tienes esta reserva ovárica, es momento de ir a la clínica de fertilidad. Y ya en la clínica de fertilidad también te van guiando muy bien y te van dando los pasos. Pero lo que yo digo siempre al final, sentido común. Haz caso a lo que tú estás sintiendo. Si tú sientes que estás saturada, si tú no drenas todas esas emociones, si tú no te preparas para tu siguiente paso, no va a salir tan bien como podría haber salido. Entonces, hay que prepararse cada vez. Sí, y ¿Y tú? sobre todo, como dices, es importante para mí es importante el tiempo, eso de dejarlo, ya vendrá, no. O sea, si llevas más de 12 meses buscando un embarazo de forma natural, tienes menos de 35 o más de 6 meses y tienes más de 35, yo creo que ese es el momento de ir a tu ginecólogo, de que te evalúen, porque no es que algo esté mal, pero bueno, siempre hay que tener toda la información. Para mí la información es poder y no hay que esperar en casa y esperar, porque puede ser que cuando vayas sea demasiado tarde. Y otra de las cosas que siempre hablamos, pues los síntomas que se ignoran. Ay, tengo un ciclo irregular, ay, será la edad, o tengo un dolor menstrual intenso, ay, será que estoy con estrés, pues a lo mejor hay más cosas detrás. Hay digestiones pesadas crónicas o la fatiga constante, pues esos no son síntomas normales, ¿vale? Claro, Son señales que el cuerpo te está pidiendo atención y muchas veces detrás de esto hay un diagnóstico que tiene que revisarlo un ginecólogo y que quizás está afectando a esa fertilidad. Y luego otra cosa, para mí también bastante importante y que a veces es difícil de medir, como tú has dicho, es el agotamiento emocional. O sea, el proceso empieza a consumirte. sí, Es complicado, es una montaña rusa de emociones y puede bajar, puedes sentirte a veces bien, a veces mal, a veces decir, ah, bueno, me espero, será este mes, pero hay que pedir ayuda. Y yo lo digo desde aquí, no es solo médica, hay ayuda nutricional y emocional. Y por eso estamos aquí, porque es muy importante, no solo la parte médica, porque un cuerpo y una mente que están agotados necesitan apoyo, no solo, ay, vamos a esperar. O sea, claro, quitemos el esperar de esta ecuación, porque hay muchos profesionales que te pueden ayudar a mejorar y acelerar ese proceso o incluso a llevarlo de una manera
más sana y con más fuerza. Sí, Maricruz, y me gustaría aquí puntualizar una cosa, y es que no hay que esperar a que el jarrón esté roto para arreglarlo. No, Hay que dejar el jarrón bonito, brillante, para que esté reluciente, espectacular y que todo el mundo que pase por allí quiera mirarlo. sí. Eso es el estar preparada emocionalmente, el ir con todas tus armas a por esa búsqueda de embarazo. El agotamiento emocional es muy común, me lo encuentro cada día en consulta, cada día. Mujeres que me dicen, es que no puedo más porque, por ejemplo, pues estoy trabajando con niños y yo estoy intentando tener un hijo, no lo consigo y ya solo de ir al trabajo se me revuelve todo. Las mamás saben que yo estoy en búsqueda y no paran de preguntarme cómo vas con lo tuyo, ¿no? Y tal, y me molesta que me pregunten. Claro, a ver, al final como decimos, ¿no? El entorno no lo hace con maldad. Igual que un día te ven guapísima y te dicen, ay, qué guapa estás, ¿no? Por suerte ya no te dicen, si un día te ven hinchada o fea, ay, qué fea estás, ¿no? Pero sí que con buena intención te preguntan, ¿y qué tal tu búsqueda, no? ¿Cómo vas? ¿Y qué el embarazo para cuándo? Claro, la mujer que estamos en este proceso de búsqueda, todo esto son como gotitas que van cayendo en el vasito de agua que se va llenando y cuando, por ejemplo, llega una mujer, una amiga de tu entorno o una conocida y te dice, pues mira, me he quedado embarazada o del segundo embarazo o tal, si tú no estás fuerte emocionalmente, esto te derrumba. Sí. Y es lo que me encuentro muy comúnmente, la comparación. Cuando una mujer que busca embarazo entra a compararse con otras, es humano que pueda sentir, porque ella sí y yo no, es humano. Lo que no es bueno es quedarte en eso, quedarte en esa emoción y quedarte en ese bucle. Ya es cómo lo vas a afrontar. Mm. ¿Tienes herramientas para afrontarlo? Pues hay que aceptar la realidad y no, o sea, es normal que te puedas comparar, pero sí que yo les diría a estas mujeres que saquen lo mejor de esa situación. Cuando ellas se encuentren con esto, que saquen lo mejor, porque será lo mejor para ellas también. Y que al final te ayuda, para mí esto es lo bonito, o sea, y a ti te pasará igual. Ayudamos para ese proceso de fertilidad, pero a mí me llena mucho más el recibir comentarios o hablar con ellos y que me digan, es que me has cambiado a mí en mi yo del futuro, en mi mejora nutricional, en cómo me siento, en lo fuerte que me siento, en soy ahora mismo imparable y tengo una vida normal. Qué bonito, sí. No como pensaba que era mi normalidad anterior. Entonces, no es Sí. solo para ese tratamiento de fertilidad, no es solo para buscar ese deseo de ser mamás, es para tu yo del futuro, para sentirte y para tu yo del presente, para sentirte bien, para cambiar ese chip que tienes de todo lo malo me pasa a mí, o incluso para sentirte bien físicamente, de decir, yo no me he sentido así nunca. O sea, ¿dónde estaba esta mujer que tenía escondida? Entonces, eso es lo bonito de este proceso, el no Sí. solo quedarnos con a nivel nutricional y emocional para ese pequeño momento, para ese gran momento, hasta que llegue ese embarazo, Ujú. sino para tu día a día. Totalmente de acuerdo, Maricruz. Es el descubrirte a ti misma. Sí. Porque a veces no nos paramos a hacer este trabajo y este descubrimiento y es entrar hacia adentro y conocernos, ¿no? Y sacar ese jarrón bonito y brillante siempre, no solo para un proceso de búsqueda de embarazo. Totalmente de acuerdo. Y Maricruz, ¿qué le dirías tú para ir cerrando ya este episodio, si te parece bien? ¿Qué le dirías tú a una mujer desde tu punto de vista nutricional que esté en este momento del recorrido? ¿Qué le dirías, pues, para que se sienta impulsada, ¿no? Con ganas de seguir. Pues les digo que el recorrido no tiene una forma fija, o sea, no hay algo estipulado 100% que tiene que pasar nos a todas, o sea, que no hay un camino correcto ni un camino equivocado.
y que es tu camino. Y que en ese camino, pues cada decisión que tomes, cada tratamiento que hayas hecho, cada ciclo que has vivido, cada mes que has esperado, todo lo que ha ocurrido en esos momentos, todo forma parte de algo que has decidido tú y nadie más. Entonces, desde la nutrición lo que sí les digo es pues, que tu cuerpo no es tu enemigo, tiene que ser tu aliado. O sea, le tienes que dar lo que necesita para responder a esa medicación, para responder a ese embarazo, para responder a esa ovulación. Y si reduces, como siempre hablo, de la inflamación, si cuidas tu intestino, si equilibras tus hormonas a través de la alimentación, pues les estás poniendo las cosas más fáciles, por supuesto. No le estás garantizando, por ejemplo, pues un resultado. Yo no puedo garantizarte que sí o sí a través de la nutrición te vayas a quedar embarazada. No, ni Miriam ni yo estamos aquí para venderos 100% de tasa de éxito ni nada por el estilo. Pero lo que sí sé es que nosotras dos estamos dando las mejores condiciones posibles para que podáis conseguirlo. Y eso es, pues que el camino importa, importa mucho. Importa mucho, Maricruz, me encanta tu punto de vista y todo lo que has podido aportar a las oyentes que estén escuchando este episodio, porque es así, el camino, tú decides, ¿no? Cómo quieres hacerlo, si lo quieres hacer mejor o sobreviviendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de salud, intenta hacer lo mejor posible para ayudar a tu cuerpo a que llegue a ese objetivo, no solo a tu cuerpo, también a tu mente. Por eso es importante ocuparte de ese jarroncito que sea precioso y brillante, que no llegue a romperse. Y si está roto lo reconstruimos, pero como hacen los japoneses, con ese pegamento dorado bonito y lo deja radiante. Totalmente. Pues bueno, gracias Maricruz. Gracias a ti también. A todas las oyentes que nos están escuchando semana tras semana, que hemos recibido además unos feedbacks muy bonitos. Muchas gracias. Podéis seguir escribiéndonos y contactándonos. Y bueno, si hoy te has sentido identificada con algo de lo que hemos contado, queremos que sepas que no estás sola en esto. Y algo que me gusta mucho remarcar también a todas las mujeres con las que hablo en consulta o por Instagram, etcétera, es que sois mujeres completas. Ya lo sois. Entonces, a partir de aquí, sigamos adelante, ¿vale? Somos muchas las que hemos estado o estamos en este mismo camino. Así que la prevención para nosotras no es una palabra médica, es una cuestión de salud y fortaleza. Es un acto de amor hacia ti misma. Y Maricruz, quería preguntarte dónde pueden encontrarte nuestras oyentes, por si quieren saber más de ti y de toda la parte nutricional que nos aportas. Pues me pueden encontrar en Instagram como @thefemcode_s, que lo dejaremos por aquí abajo, tanto el de Miriam como el mío, nuestro Instagram, y yo hablo sobre todo pues, de nutrición y fertilidad y de todas esas cositas que a veces no tenemos en cuenta y que nos cambian bastante el rumbo. Doy fe, muchísimo. Gracias Maricruz, y en mi caso pues podéis encontrarme en mi Instagram, que es @antesdelembarazo, y ahí os comparto pues técnicas y reflexiones sobre toda esta parte emocional de la búsqueda del embarazo, tanto en reproducción asistida como embarazo natural, porque todas necesitamos apoyo y guía en este camino. Así que nos vemos en el siguiente episodio, donde además vamos a tener una invitada muy especial. Sí, no estaremos las dos solas, volvemos con alguien más. Exacto, estamos muy contentas y vamos a desmitificar ese primer contacto con una clínica de fertilidad que a veces da miedo, incertidumbre, no sabemos qué preguntar, qué nos vamos a encontrar, ¿no? Cómo decidir cuál es la clínica que se adapta mejor a mí, a lo que yo necesito, y todo esto nos lo va a resolver nuestra súper invitada del próximo episodio. Sí, bueno, medicina, emoción y nutrición. Las tres piezas que nadie junta. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy.